¿Qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de Multiversos, acompañándole en esta tarde helada, fría, acá en nuestra región del Biobío, con harta niebla, no solo acá en la región, sino que también en otros lugares, otros sectores de nuestro país. Queremos iniciar nuestro programa comentando algo que ha dado vuelta al mundo y se trata de la riña que ocurrió en el Liceo La Asunción en Talcahuano, una situación que quedó grabada en video, que estamos viendo en la imagen, que según lo que se ha notificado, todo inicia producto de un partido de fútbol entre compañeros de cuarto medio que terminó desencadenando en hechos como los que estamos viendo ahora en este preciso instante. 17 estudiantes detenidos, una comunidad golpeada por un hecho y no solo emocional, sino que también físico, lo que estamos viendo en las imágenes, una situación lamentable que da cuenta de lo que ha sido la escalada de violencia a nivel cultural dentro de los establecimientos educacionales. Y estuvimos haciendo un análisis también en la jornada de la mañana junto a Galo, nuestro director de contenidos, quien estaba en nuestro matinal Siempre Juntos, acerca de lo que ha significado esto, porque lo hemos abordado en nuestro matinal en varias ocasiones. También en Multiversos y en la diversa programación, no solo de nuestro canal, sino que también de los medios SUDEC. Conversamos con el coordinador en educación de la red de establecimientos del Arzobispado y también de la directora ejecutiva acerca de lo que ocurrió. Queremos pasar a revisar justamente las declaraciones a un día de los hechos que han dado la vuelta al país. Estas imágenes que lamentablemente se han hecho virales en redes sociales. Claro, el procedimiento, claro, nosotros tenemos un reglamento interno, el RICE, el procedimiento, se abren los protocolos, cuando se abre aula segura se inicia el protocolo y una investigación, hay que entrevistar tanto a los estudiantes apoderados y a los testigos, y en base a eso se aplica el reglamento que tiene las diferentes sanciones de acuerdo a lo que saque la investigación. Hemos tenido entrevista con el Centro de Padres, el cual le agradezco mucho su respaldo, trabajo mancomunado que hemos hecho desde ayer, y se mantiene abierto la línea de comunicación con todos los delegados de los cursos. Y vamos a hacer un trabajo en comunidad. Tenemos claridad que esto no se resuelve solamente con la aplicación de un reglamento, sino que con un trabajo fuerte en comunidad para sacar adelante lo que sucedió ayer en el colegio. Hay un dicho que a veces los colegios centros también son el reflejo de la sociedad, y obviamente como también somos parte de una sociedad, no estamos ajenos a tener también este tipo de dificultades, ¿ya? Pero justamente ha sido una escalada a nivel nacional. En nuestros colegios, que son 9, hemos ido siempre ya en el descenso desde el 2023-24 hasta la fecha, ha ido en descenso sobre todo la activación protocolar, y que nos inspira a seguir trabajando en ambientes seguros, en buen trato, pero que justamente hoy en día tenemos que poner un esfuerzo mayor en el Liceo de la Asunción para poder evitar también que pase o se vuelva a repetir algún tipo de situación como esta. Ahí estaba entonces declaraciones que estuvimos recabando durante la jornada de la mañana con autoridades también del establecimiento educacional, parte de lo que se ha ido desarrollando y se ha ido conversando en estos últimos días. Tiene relación con la violencia dentro de las aulas. De hecho, vamos a estar con un informe ahí, Christopher Cortés, durante nuestra edición central de TV Noticias, abordando lo que ha sido el avance legislativo, porque hoy deberíamos tener novedades en torno a escuelas protegidas. ¿Cuál es el estado de la tramitación en el Senado? Lo vamos a estar conversando hoy en nuestra edición central. Queremos invitarle, como siempre, a iniciar nuestro programa también revisando las novedades que provienen desde nuestros medios de la Universidad de Concepción, y ya tenemos en pantalla tvu.cl, que titula de la siguiente forma: la historia de Easy Cancha, del problema de reservar canchas a consolidarse en 8 países.
que es complejo de repente cuando uno quiere armar un partido. Hace mucho tiempo que yo no me encargo de esto, pero en un momento sí, me tocaba a mí ser el encargado de buscar la cancha. Uy, qué complejo que era, sobre todo en los horarios PM. De 8 a 10 de la noche es imposible encontrar cancha. Ahora más que antes, ahora es más fácil que antes, bien digo, porque antes había menos, ahora hay más. Y ahora no solo es cancha de baby fútbol o de futbolito, sino que también es de pádel, lo que aparecía en la imagen. Accidente ferroviario en Chiguayante impulsa llamado a modernizar red ferroviaria. Lo estuvimos conversando en la jornada de ayer. Enfermedades de las encías podrían influir en partos prematuros y preeclampsia. Biobío concentra el 55% de establecimientos notificados por el SMA para reforzar medidas de emisiones contaminantes y parte de lo que también le hemos estado presentando en nuestra programación. Dentro de lo más leído, Mallplaza El Trébol tendrá un nuevo cine, boulevard gastronómico y mejoras viales. Qué buena noticia eso del nuevo cine, porque la verdad es que deja mucho que desear. Yo, de partida, le voy a dar un dato con respecto al cine. Prefiero no ir a ese cine en particular. Las butacas son muy incómodas. Superintendencia de Educación abre proceso tras pelea que dejó 17 estudiantes detenidos. Discuten proyecto que endurece sanciones por violencia escolar. En paralelo a riña en Talcahuano. 86% de avance. Nuevos CESFAM O'Higgins contará con 40 boxes y servicios especializados. Parte también de lo que ha sido el desarrollo en el ámbito de la salud con el CESFAM O'Higgins, que recordar es parte del DAS, del Sistema Público Municipal de Atención. Así que importante también considerando la cantidad de gente que se atiende en el actual CESFAM y que ahora va a tener mayores capacidades. Importante de continuar el avance, la inversión en este tipo de iniciativas en diferentes regiones del país. Ahí está también diarioconcepción.cl, que titula con algo que le habíamos mencionado anteriormente en relación a los contaminantes y el servicio medioambiental que generó estos informes. Naval cerca del liderato, ojo, y pensando en el 6 de 6. Los navalinos contentos por el pasar del equipo en tercera A. Easy Cancha, lo que habíamos comentado anteriormente también. Matías Correa estrenó el nuevo sencillo Una tarde en el cementerio. Parte de las novedades que se visibilizan en diarioconcepción.cl. Los efectos del descarrilamiento, usuarios y congresistas exigen fortalecimiento del transporte ferroviario. Avanza moción que aumenta sanciones por violencia escolar en paralelo a riña en Talcahuano. Alza de la luz, congresistas exigen frenar incremento y piden medidas al gobierno. Monto llega a los 9.100 millones. Este miércoles se conocerá al nuevo ganador de Kino acumulado. Educación media y profesionales concentran a los desocupados ilustrados de Biobío. Y queremos también mencionar lo que ha estado ocurriendo en el ámbito de la ciudad. Cuidado ilegales de vehículos, penquistas advierten inseguridad y acusan comportamientos agresivos y deberán reforzar control de emisiones, parte también de lo que le habíamos mencionado. UDEC y Huachipato femenino quieren convertirse en clásico. Cerezo y Pinares serían objetivos para potenciar al León. Otro mediocampista más. Otro mediocampista que no tiene características de ser un jugador de quite. No sé, raro ese juego. Y Cerezo le hace falta un lateral. ¿Sería Cerezo la alternativa? Un jugador que no ha andado muy bien en Católica. Podría ser. Le hace falta un lateral. Pinares, no veo dónde podría jugar Pinares. Tendría que salir con Henríquez y Valencia. O sea, tendrían 3 mediocampistas. No, está. Lo que hace falta son volantes de corte. Si eso es lo que necesita Deportes Concepción. Ricardo Viveros también, bueno, parte de las noticias que están en diarioconcepción.cl en el ámbito de deportes para que lo vaya a revisar. La discusión.cl, Hospital Herminda Martín realizará primer simulacro de traslado de pacientes al nuevo hospital regional.
Después de más de 20 años de espera, familias de San Nicolás inician construcción de sus viviendas, bien digo. Robo en empresa deja un detenido por receptación en Chillán Viejo. Operativo veterinario brindó atención a 23 mascotas de personas en situación de calle en Chillán. Adulta mayor muere y su hija queda grave tras incendio en Chillán. Juego brusco grave. Árbitro explicó la expulsión de Palavecino ante Ñublense. Parte de lo que ocurrió también en estos partidos de la Copa de la Liga. Un Palavecino que pidió disculpas incluso tras la expulsión. 2 detenidos por millonario robo que afectó a escuela en el sector de Guape. Refuerzan medidas de autocuidado ante alertas ambientales en Chillán y Chillán Viejo. Buscan las nuevas promesas del deporte en jornadas de detección de talento. Y dentro del espacio de innovación y ciencia, la inteligencia artificial permitirá optimizar clasificación de las maderas en aserradero. Todo esto parte de lo que está ocurriendo con el Centro para la Industria 4.0 de la UDIC y la vinculación con la industria. Y también destacar lo que ha estado ocurriendo, por supuesto, por ejemplo, con algo que estuvimos comentando y que estuvimos también conversando con estos estudiantes que viajarán a vivir esta final del Red Bull Basement. Mega reforma. Comisión de Hacienda de la Cámara inició votación en particular. Diputado Crisóstomo pide aclaraciones a Arrao y Quirós por eventuales conflictos de interés. Oposición acota indicaciones a reforma de reconstrucción. Escuelas protegidas avanza entre urgencias por seguridad y críticas al enfoque punitivo. Eso es parte de lo que vamos a estar abordando en nuestra edición central. Dirección del Trabajo capacita a emprendedores para reducir informalidad laboral en Ñuble. Cadena de supermercados confirma 6 futuros locales en Ñuble. Ministro de Agricultura y Remolacha. A los productores quiero decirles que no los vamos a olvidar. Concretan gira a China para fortalecer importaciones al mercado local. Parte también de lo que se visibiliza en la discusión.cl. Buscan las nuevas promesas del deporte en jornada de detección de talento. Juego brusco grave. Parte de lo que fue el pasado fin de semana la Copa de la Liga. El partido entre Universidad Católica y Ñublense. Club Andino Nevados de Chillán celebra 3 décadas de montañismo. Tomás Barrios tuvo debut triunfal en el Challenger de Oeiras. Con el último aliento, Ñublense iguala y queda a un punto de semifinales. Ahí está entonces parte de lo que está disponible, por supuesto, en la discusión.cl. Y para finalizar, Radio UDEC, para que usted también pueda ir a revisar. Iniciamos con Mi Vida en la UDEC Podcast. Obras llevan un 85% de avance. Nuevos Spam O'Higgins de Concepción entrarían en funciones antes de fin de año. Brote en crucero. ¿Qué características tiene la cepa Andes del virus Anta? Lo estuvimos conversando también. Estudio destaca importancia del agua en la sismicidad y la ocurrencia de terremotos lentos en el norte de Chile. Parte de lo que ha sido la investigación científica en nuestra Universidad de Concepción. Y hoy también se conmemora el Día del Entrenador de Fútbol en honor a Sir Alex Ferguson, exentrenador del Manchester United, una gran figura del fútbol internacional. Fuimos a conversar con Jaime García, mientras vemos imágenes también del entrenamiento de Naval de Talcahuano. Y yo me pregunto, antes de ir a escuchar las declaraciones de Jaime García, le voy a dejar la pregunta instalada. ¿Algún entrenador que le haya marcado su vida de fútbol, obviamente, que le haya generado un cambio? Queremos conocer parte de la historia que nos cuenta también el profesor Jaime García, entrenador de Huachipato. Es un mundo
es un mundo bien bonito, pero también a veces bien cruel, ¿no? No es fácil ser entrenador. Tú llegás a la casa, en los momentos, imagínate, momentos malos que uno pasa, tú te vas solito, ¿no? Mi día a día, cuando no nos ha ido bien, yo tengo que llegar todos los días con una sonrisa. El jugador y los jugadores a veces se van frustrados porque hizo un mal entrenamiento, se van enojados porque no los puse, porque los puse medio tiempo, o no hicieron bueno una sesión de entrenamiento. Yo no, pues yo tengo que mantener la calma, tengo que mantener, saber los momentos que tengo que retar, saber los momentos que tengo que hacer cariño, saber los momentos que al grupo lo tengo que pescar fuerte, saber al grupo que tengo que darle a lo mejor un día más porque necesitan ese día de libre. Creo que hay críticas, siempre lo he dicho, hay críticas que me han hecho crecer. Pero hay críticas que son las que yo trato de pasar, las que no veo, las que no siento, son la falta de respeto. Y le había dejado una pregunta instalada ahí a lo que mencionaba Jaime García, que habló en extenso con nuestro Christopher Cortés. La entrevista estuvo muy entretenida, con harta anécdota, historias de vida, desafíos personales, reflejando un poco lo que es el fútbol. Vamos a estar hablando del fútbol también durante esta jornada de hoy. Y yo le voy a comentar. Entrenador que marcó mi vida, Juan Carlos Gangas. ¿Lo suena o no? Entrenador de Lota Schwager. Campeón con Lota Schwager. Y fue mi profesor en Audax Italiano durante mucho tiempo. Así que agradecido también del aprendizaje y de lo que me entregó el fútbol a mí en particular, que fue la disciplina, que muchas personas estigmatizan el fútbol como lo contrario, pero para poder vivir lo que viven estos muchachos ahí, lo que estamos viendo en las imágenes, lo que vio Cris hoy con el partido entre Universidad de Concepción y Huachipato, en la escuela, perdón, en los cadetes, en la parte formativa ya del fútbol profesional, es disciplina pura. De hecho, los que son más disciplinados son los que llegan a ser futbolistas. Porque el camino es muy largo y los que llegan arriba son muy pocos. Y ahí los entrenadores marcan la diferencia. Así que agradecido yo, aprovechando el Día del Entrenador de Fútbol, un saludo al profesor Juan Carlos Gangas, ex entrenador de Lota Schwager, campeón con Lota Schwager. Tiene muchos recuerdos aquí en la zona. Y que me tocó también ser dirigido y formado por él en las divisiones menores de Audax Italiano. Bueno, parte de lo que se vive en esta jornada, así que aproveche de saludar hoy a su profesor, profesora, el entrenador de su hijo, de su hija, en este Día Internacional del Entrenador de Fútbol, a propósito de un histórico del fútbol, Sir Alex Ferguson, que marcó una época y ciertos récords que todavía no han podido ser superados. Incluso todo esto se enmarca en lo que fue el último partido de Alex Ferguson como entrenador de Manchester United, de los Diablos Rojos. Pero aquí un datito, una anécdota, más que un pero, sino que una conexión. El chicle que utilizó Sir Alex Ferguson fue subastado en ese partido, ¿no? El fútbol lo que genera es una locura, una cantidad de dinero por el chicle de Alex Ferguson. Yo eso lo encontré irrisorio. La verdad no sé si yo pagaría tanto dinero por un chicle o por algún... Si tuviese el dinero lo haría por caridad. Para la Teletón, subasta de la Teletón, este tipo de instancias, ahí lo haría. Me parecería perfecto, pero por simple colección, no sé si estaría dispuesto a tanto dinero. Ahí está, mire, el último chicle mascado por Sir Alex Ferguson se vendió por 456.000 euros, subastado en 2013. 26 años estuvo en el Manchester United y eso fue justamente la fecha, como lo puede ver. Parte de lo que ocurrió, esa fue la fecha
del chicle, ¿ve? Ahí está marcado. Mayo 2013, por eso se celebra también dentro de estos días el marco, obviamente, relacionado a Sir Alex Ferguson. El fútbol antiguo, de antaño, ya de eso queda muy poco. Hoy vivimos un fútbol de redes sociales, que es otro tipo de fútbol. Pero bueno, ¿quién sabrá más que yo de esto? Por supuesto, Miguel Ángel Cornejo Améstica, quien es el doctor académico de la Facultad de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Cristian? Un gusto y muchas gracias por la invitación para poder comentar una serie de cosas relacionadas con lo que tú estás planteando con los entrenadores de fútbol. Que me parece muy bien el Día del Entrenador, que se valide un poco este trabajo, esta profesión en que las personas hoy día son más preparadas, son más profesionales y por lo menos tienen una formación académica que les permite poder llegar a dirigir a las personas y especialmente en el ámbito profesional. Y lo vemos en las imágenes, un rol formativo muy importante en las etapas juveniles, niños, niñas, adolescentes, que pasan muchas horas en una cancha de fútbol quizás entrenando o buscando cumplir un sueño simplemente porque les gusta el fútbol. Justamente, es un tema, yo diría que relevante, de que los clubes profesionales, ¿no es cierto?, o las escuelas de fútbol, que hoy día que existen muchas en el país, entreguen esta formación a estos jóvenes que después van a ser ciudadanos como todo el mundo o futbolistas, ¿ya? Y en particular, la etapa formativa es importante. Eso me ha tocado vivirlo porque, de acuerdo a un proyecto que acabamos de terminar y que vamos a comenzar otro, y lo conversaremos, pudimos vivir la experiencia de trabajar en un club profesional de fútbol, donde se interesaron por la parte blanda que llamamos nosotros, el lado B, ¿ya? No solamente el lado de la medición, sino que el lado sociocultural, que es importante porque se forman personas. Así que eso es importante. Aprovechando, tiene completa conexión con lo que le estuvimos comentando hace minutos. Queremos que nos cuente de qué se trató este estudio, cómo nace la vinculación, de dónde nace también esto de vincularse con antropología de la Universidad de Concepción para entender aspectos sociales, culturales dentro de un plantel, dentro de un equipo de fútbol, en particular Huachipato, en etapas formativas. Bueno, la verdad es que como investigador de la Universidad de Concepción, del Departamento de Educación Física y la Facultad, siempre he estado trabajando con la Facultad de Ciencias Sociales, con sociología y antropología, que son muy cercanas a mi tipo de formación y mi tipo de trabajo. Por lo tanto, surge la idea de parte de Huachipato FC de poder trabajar un poco con los jóvenes de 15, la división formativa, categoría formativa, de 15 a 20 años, que es súper relevante porque en ese momento Francisco Troncoso, que era el coordinador, nos invitó a que le presentáramos un proyecto para poder estudiar el lado B. Francisco fue visionario en esto, visionario porque la verdad es que no es muy común que los clubes de fútbol profesionales y que tienen categorías formativas se preocupen por el otro lado, digamos, de entender el aspecto cultural, el aspecto de identidad, el aspecto relacionado con lo volitivo del joven para poder lograr rendir mejor en la parte formativa. Por lo tanto, de ahí parte este proyecto que busca un poco estudiar los aspectos culturales de identidad en los jóvenes futbolistas, que es la primera parte del proyecto, en el fondo. Tuvimos un año trabajando con ellos, un año, calendario, un año, donde principalmente los días viernes me tocaba asistir a hacer el trabajo de campo, de corte etnográfico, para poder conversar y observar el comportamiento de los jóvenes. Me integré al club 100% y me siento integrado, no soy de Huachipato, pero me siento integrado en Huachipato. Por lo tanto, Huachipato, digamos, tiene un equipo profesional bastante fuerte, bastante consolidado, tiene una trayectoria de formación de jugadores jóvenes y la verdad es que participar con ellos, no solamente en los entrenamientos, sino que también viendo la parte de los partidos. Yo fui invitado a los partidos, digamos, de los partidos de la división, de diferentes divisiones en Huachipato, donde asistí al camarín, la cancha, en fin, estuve permanente. Por lo tanto, ese trabajo de campo fue súper relevante.
conversar con los jóvenes, por ejemplo, de 15 años, 16 años, 17 años, hasta los 20 años, que viajan de lejos, ¿no es cierto?, que viven prácticamente en el fútbol, ¿ya? De los 10 o 12 años que el club lo recibe, hasta que se van a los 20 años. O sea, es parte de una vida. De lunes a viernes, de lunes a sábado, cuando les toca partido, es varias horas durante el día, es bastante esfuerzo. Por lo tanto, ahí hay un trabajo oculto que la gente no lo ve. Por lo tanto, es súper relevante y destacar un poco esa labor que hacen los jóvenes. Si están todos los días, llueva, truene, con frío, haga buen frío, calor, los jóvenes están entrenando. Por lo tanto, el equipo técnico también es importante, relevante. Claro. Entonces, en esa parte de poder conversar con los jóvenes, que muchos vienen de Coronel, por ejemplo, otros vienen de más al sur, ¿ya? Los de Coronel o de Lota vienen muy temprano, 5 de la mañana, para poder llegar a las 8, poder cumplir con el entrenamiento. Entonces, se va creando una etapa súper fuerte y súper relacional con los entrenadores. Los entrenadores juegan un rol importante en esto, ¿ya? Nosotros trabajamos con los entrenadores, en el trabajo de campo lo hicimos con los entrenadores y con los futbolistas, con los jugadores también, donde pudimos observar que efectivamente ellos, de alguna forma, se provocaba esta relación, una relación bastante cercana con ellos, y al mismo tiempo viendo también el factor sociocultural, digamos. Claro. ¿De dónde viene cada uno? De dónde viene, el contexto familiar, el contexto de las presiones, la proyección que ellos tienen hacia el futuro. ¿Cuál es el plan B? Claro. El plan A es ser futbolista profesional. El plan B, ¿qué pasa después que no son futbolistas profesionales? Aquí está el plan B. ¿Ah? El plan B. Tú eres un plan B. ¿Ah? Sí, yo ¿Ah? Formé parte de las inferiores de Audax. Ya. Así que mi plan B es este. Pero muchos logran eso, otros no logran eso. Sí, por lo tanto, es súper relevante. Es súper relevante la formación que ellos tienen para poder integrarse a la sociedad, porque cuántos jugadores han pasado por esa etapa. Bueno, y este proyecto que se lo presentamos a la gerencia del club, a los entrenadores, digamos, que fue muy relevante, muy interesante. Este proyecto que fue impactante también para ellos, porque ellos están acostumbrados a mediciones, a medir rendimiento, fuerza, ¿no es cierto? Claro. De hecho, hay un colega nuestro, Pablo Luna, que trabaja con ellos en la parte de medición, la parte práctica, y Pablo va prácticamente casi todas las semanas a hacer mediciones, pero son mediciones físicas, ¿no es cierto?, para ver la relación con el entrenamiento y con los resultados después. Lo mío es otra cosa, es un poco más lento, pero sí también es importante, ¿ya? Porque un jugador que esté bien dentro de sí, digamos, y tenga todos los aspectos que lo acompañan y estén bien, le va a rendir en lo otro. Y si no está eso, no va a poder rendir. Claro. Hay varios aspectos que tocó para irlos también dialogando. Lo que es el compromiso. El asumir una responsabilidad muy joven de una disciplina que lo tocamos en un área anteriormente, lo mencioné, de ir generando esta rutina de entrenamiento, de colegio, de alimentación, de girar la vida en torno a el fútbol y no descuidar a la vez el colegio, las notas, de las presiones personales, de las presiones externas, porque estar en un equipo de fútbol en cadetes no es como una escuela. No es que tú vas a jugar porque están pagando porque tú juegues, porque a ti te enseñan a jugar fútbol. Es una competencia diaria, hay una presión con los compañeros. Todos los días compites con tus compañeros de forma sana, pero también hay una presión externa porque son muchos niños que también tienen el mismo sueño que tienes tú y que están luchando por quitarte tu puesto. Entonces, son presiones externas, la propia familia también es parte de aquello, en los cuerpos técnicos, recordar que es un deporte de alto rendimiento, por ende las lesiones también son parte y hay que lidiar con muchas cosas, y siendo adolescentes en la etapa de 15 años donde incluso se están descubriendo ellos mismos. Aún así se transforma muy interesante este tipo de investigaciones que nos permiten ver el otra área, que no es cuantitativa, que no es si alcanzó a hacer el test de los primeros o de los últimos, alcanzó a hacer 5 goles de los 10 tiros, de los 10 centros que llegaron, rechazó 10 veces la pelota, sino que va más allá de eso, sino que pasa en las cabezas de estos niños, de estos adolescentes ya,
¿Y cómo se relacionan con su entorno? Bueno, lo que tú planteas es la clave de este estudio, ¿ah? Que si bien cierto no se ve directamente, ¿ya? Pero sí repercute, digamos, en la actitud y en la forma como ellos se integran a este tipo de cosas. Las presiones, como tú lo señalas, el entorno familiar, el entorno educativo, ¿no es cierto? Porque todos los jóvenes estudian, digamos, están en un régimen de estudio especial, digamos, en las tardes, a veces otros online, en fin, tienen regímenes de estudio especiales que en Chile todavía no está muy bien desarrollado esa parte. No, para nada. Esa parte es otro tema de conversación sobre lo que se llama deporte de estudio. Eso es un tema que Chile no lo ha podido todavía desarrollar. Pero en este caso el fútbol sí lo ha hecho, digamos. Lo ha hecho porque, bueno, por razones obvias, los niños tienen que estar, los que son seleccionados, los que pasan las pruebas, las etapas, después quedan y comienzan su carrera a través del tiempo. Por lo tanto, tienen que ir todas las mañanas a entrenar, no entrenan en las tardes. Y hay muchos de estos jóvenes que, de acuerdo a las entrevistas que logramos hacer, porque el trabajo tuvo una entrevista en profundidad con ellos y un focus group que hicimos, muchos de ellos, digamos, aparte del entrenamiento que reciben en el club, continúan en la tarde, porque están buscando la forma de estar más preparados que el otro para poder llegar al punto al objetivo que ellos tienen, ¿te das cuenta? Entonces, ese es un tema relevante. Ahora, este proyecto, yo no puedo no mencionar al equipo, digamos, aquí trabajó Cristian Baeza de antropología y el profesor, bueno, ahora en la segunda parte vamos a trabajar con el profesor, el doctor Ramiro Catalán, también de antropología, para seguir avanzando un poco en la segunda etapa, que es más profundidad. Ya el club nos dio el visto bueno, ¿no es cierto? Nos validaron lo que nosotros vamos a hacer para poder después solicitar los consentimientos que es lo que esperamos seguir avanzando. Ahora, este proyecto no solamente queda ahí, aquí ellos ganan porque reciben la información, y nosotros como académicos también tenemos que ganar, porque algo importante también en la academia para poder difundir lo que nosotros hacemos. Bueno, este proyecto termina con un artículo que lo estamos trabajando para publicarlo, y también termina con una presentación en un congreso internacional, ¿ah? Que es en la ciudad es un poco difícil nombrarlo, ¿ah? Pero es la Jyväskylä, en Finlandia. En Finlandia, justamente. ¿Ah? Es el congreso de la Asociación Internacional de Sociología del Deporte, la cual yo he sido miembro activo por años y continúo con ello. Y yo presenté el paper, el resumen de este trabajo, y lo fue aceptado. Así que la universidad me financió el viaje, ¿no es cierto?, lo que significa esto, para poder presentarlo. Por lo tanto, yo ya le dije a Huachipato que necesito ir como huachipatino, digamos, tengo que llevar la camiseta de Huachipato, ¿ya? Y presentar el proyecto. Porque, de hecho, mira, las cosas cómo se van dando. Yo no sé cómo alguien de Finlandia supo este trabajo y se contactó conmigo porque le interesó el tema y ya me está solicitando hacer un estudio comparativo entre un equipo finlandés y el equipo de Huachipato. Pero yo dije, excelente, lo podemos conversar cuando estemos allá o tengamos el tiempo de poder compartir. Pero comienzan las redes que son importantes. Nosotros en la academia nos interesa la difusión de hacer conocimiento, entregar conocimiento, la difusión y también las redes, que son importantes, porque eso, el mundo hoy día, el mundo globalizado, lo que pasa en Huachipato está pasando en cualquier parte del mundo también. Claro, y ahí, bueno, hay mucho que comparar todavía, cómo funcionan, por ejemplo, lo mencionaba, el tema del desarrollo en formación integral. Nosotros tenemos todavía un concepto muy lejano de lo que es una academia deportiva, que la academia deportiva tiene contemplado dentro de su formación la educación, la escolaridad todavía no se adapta a eso. A mí me tocó sacrificar horas de clase y tenía que, después del entrenamiento, pasar los cuadernos al limpio en mi casa. Eso quería decir que me levantaba muy temprano en la mañana, tenía que ir a entrenar, después tenía que ir al colegio y no me podía llegar y acostar después de haber estado 3 horas exigiéndome físicamente, porque tenía que llegar a pasar la materia del colegio, porque además me exigían un promedio de notas en el colegio para poder tener ciertos beneficios como retirarme temprano. Entonces eran una serie de compromisos que tenía que comprometerme con mi mamá, tenía que comprometerme con el colegio, tenía que comprometerme con el propio equipo, porque ellos estaban invirtiendo en mí también, porque hay que mencionarlo, la etapa formativa es una inversión que hace el club en el jugador, y esto conlleva médicos, psicólogos, kinesiólogos, preparadores físicos, los propios entrenadores que hoy están en su día, y para tener estos profesionales liderando estos equipos significa un gasto. Entonces ese gasto lo asume el club.
Y ahí es donde está también el tema de cómo se empieza a ver la figura del joven atleta, del joven deportista, llevándolo también un poquito más afuera del fútbol con la escolaridad y cómo nos vamos adaptando aquí. Entonces estos temas que van surgiendo aquí nos permiten también, por ejemplo, visibilizarlo con el tema de Finlandia. ¿Cómo lo hacen ellos, por ejemplo? Claro. Y eso es parte, me imagino, de lo que se va a ir desarrollando más adelante. Es lo que se va a desarrollar, porque lo que tú planteas, en el caso tuyo personal, yo te puedo contar el caso del coordinador hoy día del Huachipato, que es Diego Ursúa, que fue jugador hasta los 20 años, hoy día es ingeniero civil. ¿Te das cuenta? Tiene una escuela y una formación y que sigue trabajando en Huachipato, está a cargo de la coordinación, que también es un ejemplo, porque también llegó a un punto, digamos. ¿Ah? ¿Qué pasa con el lado Claro, B? llegamos a un momento, o el plan sí. B, ¿dónde va? Bueno, es suerte, digamos, que él hoy día es un profesional. Y esta formación también le ayudó mucho, y como a ti, te ayudó en ser responsable, obtuviste Sí, valores, ¿no es cierto? Una serie de cosas que si hubiese estado en otra condición no la habrías tenido, ¿ya? La responsabilidad, el llegar temprano, en fin, eso te lo da el deporte en general, no solamente el fútbol. Los deportes en general te entregan esos valores, que son súper relevantes. Y lo otro que tú planteas también es súper relevante, que tiene que ver con el esfuerzo que hace la institución para poder desarrollar esto. Esto tiene un costo relativamente alto, ¿ya? Por lo tanto, en ese costo las instituciones apuestan a sacar lo mejor, digamos. ¿Ah? ¿Ya? El entrenador actual del primer equipo es un buen referente para los jóvenes, por ejemplo, que él ha tenido unas buenas, yo he conversado bastante con él para poder contrarrestar, digamos, el trabajo y con su opinión, y en realidad concordamos en muchas cosas, digamos. Tenemos el mismo sentido. Él es muy preocupado de que los jóvenes trabajen, estudien, piensen un poco más en lo que están haciendo, ¿ya? Que no sea el jugar por el jugar, digamos, que hay una reflexión también importante. Por lo tanto, estos trabajos que nosotros hacemos ayudan a la institución a tomar decisiones después. Claro. Decisiones que son importantes. ¿Ah? Y poder poner atención en qué pueden apuntar más, ¿cierto? Para mejorar algunas cosas que estén débiles, ¿ya? Y eso es súper relevante. Por lo tanto, este proyecto que nosotros hicimos, yo estoy muy contento porque, bueno, obviamente lo dirigí, lo trabajé con Cristian. Vamos a pasar a la segunda etapa que tiene que ver otros temas también, que un poco más profundo para poder ver efectivamente el nivel de rendimiento, o sea, hacer estudios más comparativos, usar la data para hacer trabajos más comparativos entre el resultado y lo cultural, digamos, ¿ya? Y nosotros generalmente nos basamos en teorías que nos ayudan a comprender esto, como la de William Dressler, la noción de la distinción de Pierre Bourdieu, por ejemplo, la sociología, en fin, ¿ah? U otros sociólogos o otros antropólogos que nos ayudan a comprender estos fenómenos que son sociales y culturales, y que obviamente no los podemos nosotros dejar de lado. Como el fútbol. El fútbol es un fenómeno sociocultural, eso no nos cabe la menor duda, ¿ya? Y tiene de todo. Bueno, queremos aprovechar la instancia de dejarlo invitado, profesor, desde ya. A la vuelta. Por supuesto, a la vuelta de Finlandia, sí, para conocer cómo fue este proceso de intercambio de conocimientos. Así que desde ya quedamos conectados para continuar dándole seguimiento a este tema. Queremos agradecerle, muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente, gracias por la invitación. Bueno, ahí voy representando a la Universidad de Concepción, que es importante, que ya estamos cumpliendo un año más. Por supuesto, así Eso, es, y nosotros vamos a estar con programación especial para que usted esté atento y atenta también a nuestras multiplataformas, bien digo. Nos vamos a una pausa breve y ya regresamos con más de Multiverso. Este jueves 14 de mayo, la Universidad de Concepción conmemora sus 107 años con una ceremonia académica que marca un momento histórico para la institución. Desde el Teatro Universidad de Concepción se desarrollará este acto que incluye el traspaso de mando y el reconocimiento a profesoras y profesores titulares. Este jueves 14 de mayo, desde las 10 de la mañana, 107º aniversario de la Universidad de Concepción, a través de TVU, uno de los medios UDEC.
digital no basta solo tener una internet rápida. Las empresas necesitan que ese potencial llegue a cada rincón. Con FTTO de Mundo, la fibra óptica ya no se queda en la puerta. Entra directo a cada espacio, con la misma velocidad y estabilidad, sin importar dónde estés. Esto significa 0 zonas muertas, máxima estabilidad y un nivel de productividad que crece con cada conexión. Conecta tu negocio con FTTO Mundo, fibra óptica por todos los rincones. Deja atrás el cable de cobre, una revolución tecnológica que convierte cada espacio en un verdadero centro de innovación. Desde Chile alzamos un nuevo estándar mundial de conectividad. Porque el futuro no espera y con Mundo ya estamos en ese futuro. Primeros en ofrecer fibra 50 gigas, primeros con FTTO. Mundo, la mejor y más rápida internet de Latinoamérica. Visítanos en tumundo.cl. To me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Y ahora el ritmo de Toto, ¿no? Si el bagaje musical que tiene Jota, no, tremendo, de verdad. Nos ha sorprendido estos últimos días. No sé si usted está tan alegre como yo, pero a mí me gusta cuando suena una canción en la radio, en cualquier lado de esas que son una de las favoritas y que a veces, producto de los diferentes ritmos y sonidos que hay, uno no lo escucha hace rato, pero yo creo que Toto es una de las bandas que a mí personalmente me recuerda mucho a mi infancia también. África, bueno, entre otras también, ¿no? Tremendo. Bien Jota ha estado, pero nos ha mantenido contentos. Me imagino ahí en su casa también al ritmo musical. Queremos dejar eso de lado. Queremos saludar también a Claudio Gutiérrez, ejecutivo de vinculación y emprendimiento de Incubodec, que nos acompaña en esta jornada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, súper bien ahí con la música. ¿Te gustó? Sí. Otras felicitaciones a JB, espectacular. Son clásicos de los ochenteros, sí. Hasta a mi hijo le gusta. ¿También? Más chica. Sí, ¿Cuántos años tiene? Tiene 13 en realidad. 13, le gusta, viste, no, sí, trasciende generaciones. Sí, claro. ¿Ven? Aquí hay 3 generaciones ya. Reconocer la calidad, digamos. ¿Cierto? Sí. Por supuesto, se mantiene, no importa el paso del tiempo, estas son ya canciones legendarias. Exactamente. Bueno, y queremos no abordar el tema musical, pero sabemos que esto es cíclico, a veces está de moda algo, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a abordar? Bueno, acerca justamente de lo que ocurre con estos ciclos, en lo que es parte de... ¿Qué forma un ciclo? Un círculo. A ver, vamos a hacer el enganche con Vivo Vivo Circular. Vivo Circular. Cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Cómo surge esta idea? ¿Y cómo se ha ido desarrollando? Bueno, de partida está en la línea que lo que hacemos en la incubadora, ¿cierto? Que es la Incubodec. Todos los años tenemos distintos programas formativos. Ya hace poquito cerramos la convocatoria del Ruta Capital, que tiene un foco más, ¿cierto?, económico, por decirlo de alguna forma. Pero siempre vamos de forma transversal con el tema de sostenibilidad. Y ahí surgió un poco la necesidad también de aunar esfuerzos a nivel universitario. En este caso, el Vivo Vivo Circular lo vamos a desarrollar junto con el EULA, que es una institución por sí misma, digamos, con mucho bagaje en temas ambientales y de sostenibilidad, así que ahí surgió ese match entre nosotros que trabajamos más temas de emprendimiento y ellos que también asesoran también a grandes empresas. Así que ese es como la génesis del tema. Y ahora lo que estamos lanzando, que lo lanzamos la semana pasada, es un programa formativo que ya son más de 42 horas más o menos que vamos a hacer de actividades, de distintas actividades, que vamos a hacerlo en conjunto. ¿Ya? El EULA va a poner toda la expertise más técnica y nosotros vamos a ver todo el otro tema que tiene que ver con networking, redes de mentores, matchmaker, que es como conexión con la industria también, así que va a ser un proceso bien interesante y bien rico desde lo técnico también, pero también de la comunidad emprendedora. ¿Cómo han sido ya los preparativos? El ir dialogando, generando una base común, aunando criterios. Sí, nos hemos juntado varias veces ya con los profes, ahí liderados por el profe Ricardo ahí del EULA. Hemos tenido que alinear algunos temas también, porque obviamente los profes, todos son doctores, digamos, en su área.
son bien técnicos, también bien teóricos, entonces a nosotros nos gusta la otra parte, que es como aterrizar ciertas cosas, ya, porque al final del día nos interesa que la gente que participa, digamos los emprendedores, puedan tomar herramientas e implementarlas dentro de su emprendimiento, dentro de su modelo de negocio. Entonces, para nosotros ahí vamos a tener que ir haciendo también ajustes, pero ya estamos como súper alineados con los contenidos. Logramos también repasar algunas cosas, hacer algunos últimos ajustes para que la experiencia sea súper interesante y súper provechosa también. ¿Cómo ha sido para ustedes ese proceso? Interesante, diría yo. Hemos aprendido también nosotros porque, bueno, la mayoría de los que estamos en la incubadora tenemos un foco más comercial, ¿cierto? O civil industrial, que es como la gran cantidad de personas que trabajamos, de los colegas, estamos como en esa línea. Pero también nos vamos nutriendo de todas estas experiencias. De hecho, yo estoy como bien motivado, yo para mismo participar, si bien coordino, digamos, el área, voy a tratar de participar en la mayor cantidad de talleres porque van a tener muchas herramientas como aplicar, por ejemplo, medición de huellas de carbono, temas de modelos de negocios circulares, que en realidad a veces uno no es tan fácil de conseguir ese tipo de instancias, ¿ya? Uno lo puede hacer online y todo, pero en realidad trabajar con los profes que están haciendo, por ejemplo, los magísteres del EULA o los doctorados, es otro nivel, ¿ya? Así que ahí vamos a tratar de aprovecharlo máximo. Y considerando la perspectiva de sustentabilidad de los emprendimientos que ustedes han ido acompañando ya en diversas instancias, de poder darle esta característica hoy en día ya es una base para la generación de empresas, de startups, ya ahora el mercado se mueve con esa perspectiva sustentable que hay que tenerla y que es mucho más fácil incorporarla desde un comienzo que después adoptarla hacia el futuro. Claro. Es que acá yo creo que tenemos dos líneas. Bueno, de partida del perfil como que estamos convocando es como bien amplio. En general puede ser un emprendedor que tenga una idea, bueno, por las bases, digamos, tiene que ser mayor de 18 años, que tenga ojalá algo ya más o menos desarrollado, un MVP, ¿cierto? Un producto mínimo viable o un prototipo, para que también pueda implementar algunas de las técnicas que se van a trabajar ahí. Y por el otro lado también están las empresas ya formalizadas, ¿cierto? Que pueden o no tener ventas, pero que ya tengan un desarrollo ya un poco más completo y que estén, ojalá, como te digo, iniciando las ventas. Entonces estos dos mundos los vamos a tratar de juntar también y como dices tú, idealmente partir desde la base, pero igual a través de la formación podemos ir integrando contenido o conceptos dentro de los distintos modelos de negocio, independiente de como el grado de avance que tengan. Ese es un poco el foco del programa, que la gente logre ver en realidad qué es lo que está haciendo bien dentro de su empresa, con, digamos, en lo que tiene que ver con sostenibilidad y resiliencia al cambio climático, que es como otra de las áreas que también vamos a integrar. Pero que vea lo que está haciendo bien y lo que no lo pueda mejorar, ¿ya? O puede integrar nuevas formas de hacer negocios, ¿ya? Porque como siempre decimos aquí, la idea no es satanizar el negocio ni generar recursos, ya, si uno lo hace por algo, pero también tener la conciencia de que todo lo que yo hago tiene un impacto, puede ser positivo o negativo, idealmente sea positivo. Hay que transitar hacia allá. Sí, pues es como, y como dices tú, esto ya es como se está transformando de a poco en un estándar que cualquier empresa grande, por ejemplo, que quiera hacer negocios contigo, te pide ciertas prácticas porque también ellos tienen que cumplir con certificaciones internacionales. Entonces, acá en Chile ha ido creciendo, pero en áreas como Europa, por ejemplo, es súper fuerte. Y si tú quieres hacer negocios como internacional en este caso, te piden certificaciones que son bien rigurosas y bien caras también a la larga. Así hay que prepararse desde chiquitito. Ya. Claro, por supuesto, para poder enfrentar ese desafío. Exacto. Y me imagino también dentro de estos espacios, uno es el aprendizaje, pero también la generación de redes, porque va a estar el Centro EULA, van a estar invitados quienes tengan estos proyectos, pero también el mundo privado para generar vínculos. Exacto. Dentro, bueno, como te decía, tenemos la línea que tiene que ver con formación más clásica, digamos, pero también hay otras actividades que tienen que ver con networking, que son, digamos, instancias en que invitamos a distintos actores relevantes, y hay otros que llamamos nosotros matchmaker, que es como vamos a conectar con cierto perfil desde la industria. En este caso,
yo diría que por primera vez vamos a tratar de invitar a las municipalidades para ver qué prácticas tienen también en términos de sostenibilidad, porque hay varias empresas, digamos, que trabajan directo con los municipios, o el municipio también, como tiene su área de fomento productivo, también trabaja con emprendimientos que a veces son un poco más tradicionales, pero igual tienen como esa línea. Y además que están mandatados a administrar el territorio, entonces, digamos, por ejemplo, Concepción, Talcahuano, etc. ¿Ya? El otro que vamos a hacer es tratar de invitar empresas también de la región, principalmente, que estén trabajando en temas de sostenibilidad, o que pueden ser de una empresa más tradicional, pero que también tengan, que sea una área que tenga que ver con esto. Y el otro es, derechamente, trabajar con el EULA y mostrar, a pesar que van a estar viendo la técnica, pero ver también qué es lo que están haciendo ellos, porque tienen una gran cantidad de laboratorios y distintas áreas también, digamos arriba en el cerrito ahí, a los que han venido a la universidad, hay hartos laboratorios, hay hartas cosas que están haciendo ahí, así que es súper interesante también esa conexión, para que vean que también acercar la universidad a la gente. Sí, y considerando el impacto que tiene también el Centro EULA desde su fundación, al igual que la universidad en general, lo hemos conversado en diversas instancias, aquello también aquí en nuestros multiversos, y lo que significa el poder entregar estas herramientas a la comunidad a nivel general, el poder disponer, por ejemplo, de un espacio que reúna la sustentabilidad y el emprendimiento con dos entes líderes, no solo a nivel regional, sino que a nivel internacional de estos contenidos. O sea, hablamos del Centro EULA, de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, y hablamos de INCUBODEC. Entonces son puntos de unión que van generándose de forma natural por cómo avanza la industria, por cómo avanza la investigación y por las facilidades que tenemos aquí en nuestra Universidad de Concepción también. Claro, sí, pues lo que te decía al principio, la idea es como aprovechar el potencial que tiene la universidad, ¿cierto? Y obviamente el reconocimiento, y de repente derribar ciertas cosas, ciertos paradigmas, podríamos decir, en que la universidad es como algo, una institución, ¿cierto?, que solamente entro con un muy buen puntaje, sino que tiene que ver un poco también con acercar la universidad a la comunidad en general, ¿ya? Que eso es como, siento yo que es fundamental, ¿ya? Si bien es una universidad abierta, de repente no toda la gente conoce todas las cosas que se están haciendo, ¿ya? Y no solamente en emprendimiento, de todo, desde trabajo con niños, ¿cierto?, con escuelas, hasta temas de transferencia tecnológica a grandes empresas, entonces, o temas internacionales, como decías tú. Entonces, todo esto también va como en esa línea, tratar de acercar a la comunidad, porque no solamente está dirigido a gente de la universidad, que también pueden postular ciertos trabajadores o estudiantes que tengan una idea, sino que la comunidad en general de la región del Biobío, que eso es algo para nosotros fundamental, digamos. Bueno, Claudio, queremos aprovechar de invitar a la gente fechas claves de lo que se vendrá a futuro. Partimos el viernes pasado con la convocatoria, vamos a estar inicialmente hasta el 24 con digamos, el formulario que está en incubodec.cl, ahí pueden registrarse, es un formulario que nos permite un poco también tratar de filtrar de alguna forma el que tiene mayor potencial y que pueda aprovechar mejor el tema del plan formativo. Ya deberíamos tener más o menos los resultados como el 5 de junio y alrededor del 10 por ahí vamos a hacer el lanzamiento oficial. Esperemos que todo resulte bien, pero ahora la idea es que puedan inscribirse, como les decía, no pierdan el miedo a postular este tipo de cosas. El formulario de repente puede parecer medio extenso, pero no, tiene un fondo, digamos, ya que es como conocer bien el emprendimiento y dónde está cada uno básicamente. Ya, pero la invitación es esa, o sea, acérquense a nosotros si tienen dudas, antes de llenar el formulario nos escriben nomás. Yo también trabajo ahora con Scarlett, que me está ayudando también, ella va a estar a cargo de la comunidad, porque también es súper importante que se genere un ambiente rico dentro de todo, que lo pasen bien, ¿cachai? Para nosotros es súper importante eso también, que disfruten los momentos que invierten con nosotros. Y por eso queremos, por supuesto, invitarles a que participen de estas instancias. Disponible la información en las plataformas de INCUBODEC, donde usted puede enviar un mensaje y consultar cualquier tipo de duda o asistencia que requiera. Claudio, queremos agradecerte por estar con nosotros en esta jornada. Muchas gracias por la invitación, ahí nos vemos para los siguientes programas. Por supuesto, ahí estaremos conversando y dialogando en torno de lo que son las novedades que provienen desde INCUBODEC.
y invitarles, bien digo, nuevamente a que participen de lo que va a estar ocurriendo con esta vinculación entre Incuba y también el Centro EULA. Nosotros nos vamos a separar brevemente, nos vamos a una pausa y ya regresamos con más de Multiversos. Ante una CB, cada segundo cuenta. Y dónde atenderte también. Si presentas alguno de estos síntomas: parálisis en el rostro, dificultad para hablar, debilidad en extremidades, acude a nuestra urgencia. Contamos con manejo especializado de accidente cerebrovascular y atención por neurólogos especialistas 24/7. Clínica Bio Bio, la mejor opción para los problemas graves de salud. Cada jornada, la Universidad de Concepción abre un espacio de reflexión y diálogo para los temas que marcan la agenda regional y nacional. Ahora, ese mismo espacio de Radio UDEC también se transmitirá por TVU. Entrevistas, opinión y actualidad en Nuestra Pauta. De lunes a viernes entre 8 y 9 de la mañana. Nuestra Pauta AM, el noticiero de Radio Universidad de Concepción. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por las plataformas de Medios UDEC. Este jueves 14 de mayo, la Universidad de Concepción conmemora sus 107 años, con una ceremonia académica que marca un momento histórico para la institución. Desde el Teatro Universidad de Concepción, se desarrollará este acto que incluye el traspaso de mando y el reconocimiento a profesoras y profesores titulares. Este jueves 14 de mayo, desde las 10 de la mañana, 107º aniversario de la Universidad de Concepción, a través de TVU, uno de los medios UDEC.
queremos continuar con nuestro espacio dedicado exclusivamente para culturizar en inteligencia artificial. Y quién mejor que la doctora Alejandra Maldonado, directora de GNIA, para ahondar en este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, bien. Agitada, profe. Bien cansada. Primero vamos a hablar de un par de cosas y al final después ya les voy a mostrar por qué estamos tan cansados ahí todos en el laboratorio. Lo que le podemos decir, eso sí, es que hay harto movimiento en GNIA esta semana. Lo vamos a dialogar al final del programa, pero queremos, como siempre, contextualizar para que usted también pueda entender de qué se va a tratar el tema de hoy, cómo lo vamos a abordar. Y tenemos, ¿cierto?, un video para poder acompañar. Trajimos dos noticias que quería comentar un poco, muy brevemente. Pero creo que era importante son dos temas que creo que es importante que las personas sepamos que está sucediendo ahora ya. En este instante. En este instante en el mundo. ¿Vamos a verlo? Sí. You know that friendly AI chatbots are more likely to make mistakes and are more likely to tell you what you want to hear? AI chatbots are increasingly being trained to sound warm and empathetic. You might have noticed this yourself in phrases such as, "What a smart question. Let's dive into this together. I've got you." In a recent study we conducted at the Oxford Internet Institute, we found that... El primer video, mostramos un poquitito, se refiere a un estudio que salió hace muy poquito publicado en una revista bien importante, Nature, en el cual mostraron que cuando los modelos de IA generativa los configuraban para que fueran más empáticos, se equivocaban mucho más en las respuestas que entregaban a las personas. O sea, el mismo modelo, técnicamente el mismo modelo, pero si hacías que uno fuera más complaciente, tendrían a equivocarse más. Claro. O sea, muy buena acotación. Sí, exacto. Uy, toda la razón. La segunda noticia, que igual creía que era importante que la viéramos, es una de Google, que son los mismos trabajadores de Google que están haciendo presión. Ah, tremenda noticia, la estamos leyendo, sí. Están haciendo presión porque Google está ahí negociando con el gobierno de Estados Unidos porque quieren utilizar sus modelos de IA generativa también justamente para ocuparlas para uso militar. Claro, ¿no? Y está en un momento de tensión con respecto a la utilización del entrenamiento de la inteligencia artificial. Hace un tiempo atrás se dio a conocer una noticia de lo que estaba ocurriendo con los lentes de Mark Zuckerberg. Estos lentes que justamente permiten observar el mundo a través de una cámara, algo así como los que utilizaba Tony Stark. Y resulta que estaban siendo compilados los videos en una nube, en un servidor de una empresa, y esta empresa, ¿qué hacía? Empezaba a entrenar a la inteligencia artificial con estos videos. Bueno, está en mucho debate lo que son las capacidades que tiene la minería de datos, básicamente. Sí. Ahora, porque yo creo que esto es importante, porque en el fondo aquí hay una muestra, ¿cierto? Es como el statement aquí, que son los mismos trabajadores de la empresa los que están presionando y diciendo, no, nosotros no queremos que lo que hacemos, ¿cierto?, se utilice para fines militares. Sí, no, tremendo. Y lo hace socialmente muy poderoso. Y justamente por eso también nosotros hablamos tanto de la alfabetización, porque en este caso son empleados de Google y probablemente todos saben, ¿cierto?, los beneficios y los riesgos, pero la idea es que todas las personas, todos los ciudadanos y las ciudadanas podamos tener también esa capacidad de decir, no, esto no se debería hacer así, y exigir, ¿cierto? Y la tercera noticia... Vamos a leer, mire, un poquito antes de pasar. Sí. En esencia, la campaña de sindicalización, lo que estábamos comentando, busca que Google cumpla con sus propios estándares éticos en materia de inteligencia artificial, cómo la monetizan, qué hacen con sus productos y con quién trabajan. Mediante el proceso de sindicalización, los trabajadores en conjunto están en una posición mucho más sólida para plantearse sus demandas a una dirección cada vez más indiferente. Mucha gente aquí se creyó el lema de Google DeepMind, construir IA de forma responsable para el beneficio de la humanidad.
la tendencia actual apunta a una mayor militarización de los modelos de IA que estamos desarrollando aquí. Ahí está entonces parte de las declaraciones que provienen desde justamente el área de inteligencia artificial de Google. Tremendo. No, es fuerte. Bueno, de hecho un poco está relacionado a lo que pasó hace unas semanas cuando Anthropic dijo al gobierno de Estados Unidos no van a usar nuestros modelos para armamento, y finalmente los metieron en la lista negra y ahora no pueden tener contratos con entidades estatales. Claro, exacto, sí. Y la siguiente noticia que también les quería mostrar, porque creo que es importante que las personas sepan que esto pasa, no estamos hablando del futuro, estamos hablando del ahora. Y ahí no sé si pueden mostrar. Vamos a revisar el video. El hospital que te manda no tiene enfermeras, médicos o especialistas. El gobierno de El Salvador presentó la segunda fase de su aplicación de consultas y prediagnósticos virtuales con apoyo de Google y Gemini. Doctor SB. Y su presidente, Nayib Bukele, lo señala como el primer país en implementar a nivel estatal la inteligencia artificial como herramienta médica con miras de convertir a El Salvador en el país con el mejor sistema de salud del mundo. La idea busca resolver un problema real, descongestionar el sistema atendiendo casos de baja complejidad como una gripe, una dermatitis o una migraña. Pero aquí es donde se complican las cosas. Doctor SB es la máxima promesa de la tecnología del siglo XXI, chocando con un sistema de salud con carencias del siglo XX. Tener un médico disponible 24/7, que te atienda en minutos, que te diga enfermedades y te recuerde tu tratamiento, suena ideal. Pero todo esto pasa mientras sindicatos de salud denuncian despidos de más de 7.000 trabajadores, desabastecimiento de medicinas y hospitales en deterioro. Pero entonces, si esto es así, porque el gobierno dice que más de 350 farmacias, 75 laboratorios clínicos y 35 centros de imagen forman parte de este proyecto. En lugar de fortalecer el sistema público, el modelo está derivando pacientes al sector privado. Farmacias, laboratorios, atención privada con dinero público. Médicos como Iván Solano Leiva o Rafael Aguirre lo leen como las etapas iniciales de una posible privatización del sistema. Pero hay otra capa a esa historia que casi no se está discutiendo. ¿Cómo se regula todo esto? La ley bajo la que funciona este proyecto crea algo llamado Sandbox, un entorno para desarrollar y probar inteligencia artificial con protecciones legales especiales para quienes desarrollan o prueban la IA. En otras palabras, no solo es un sistema de salud, también es un experimento. Y esto abre otra preocupación: los datos. Estamos hablando de historiales médicos con datos sensibles como diagnósticos, recetas, estudios y antecedentes clínicos, integrados en sistemas que interactúan con empresas tecnológicas bajo acuerdos que no son completamente públicos. Entonces, al final la pregunta no es si la inteligencia artificial funciona. La pregunta es, ¿qué pasa cuando funciona dentro de un sistema que no? Pueden leer la investigación completa en Wired. No, tremendo. ¿Te atendería? Fuerte. Hay una cantidad de temas que se desprenden de aquí. Para que esto funcione, el sistema tiene que funcionar. Para que el sistema funcione, lo que ocurre dentro del sistema, los subsistemas podríamos decir, tienen que funcionar. Y tienen que todo estar dentro de un marco regulatorio. Si quedan espacios, se pueden ser utilizados. Y esto es información sensible. Recordar que acá en Chile la información, por ejemplo, de salud personal está resguardada por ley. Entonces, hay muchos temas. Está el marco legal, está el avance de inteligencia artificial, está estos países de prueba, como nosotros en un momento fuimos. Recordar que nosotros fuimos un país experimento luego de la intervención de Estados Unidos, que está documentada y que generó la dictadura en Chile. Esto no es una ficción, no es si usted quiere creer o no, esto es hechos reales. Y nosotros fuimos un país experimento, como está ocurriendo ahora con El Salvador. Sí. No, es tremendo. Yo creo que es importante que las personas sepan que esto está sucediendo y de hecho El Salvador no es el único. China también tiene ahora su plan de tener un hospital 100% atendido por medio de herramientas de IA, no necesariamente IA generativa, pero sí de IA. Y eso abre las puertas y da miedo y uno dice como, ¿hacia dónde estamos yendo? Sí, yo recuerdo un momento, profe, 2-3 años atrás, cuando los modelos de inteligencia artificial estaban limitados a obtener información hasta cierto año. Exacto. Y ahora ya pueden hacer búsqueda en web. Eso quiere decir que ya están conectados o ya se les permitió, porque siempre estuvieron, la verdad es que ya se les permitió a nivel público para nosotros. Nosotros somos el último eslabón en recibir esto. Sí. Si los laboratorios que están trabajando con inteligencia artificial en particular, por ejemplo, enfoquémonos en la generativa, están
5 años más adelante, pero nosotros, porque tienen que tener regulaciones, tienen que pasar por procesos, tienen que pasar por producción, tienen que ver si funciona, y una vez que todo eso está listo, llega a nosotros. Y ahora ya están conectados al Big Data, ya están conectados a Internet. Yo le puedo preguntar al ChatGPT, a Cloud, a quien quiera usted, búsqueda en Internet, búsqueda web, y le dice de dónde sacó la información, y eso entiendo que facilita algunas cosas, pero hay que entender lo que significa la interconexión, el acceso a bases de datos, qué tan resguardadas están nuestras bases de datos. Esa es otra pregunta. ¿Qué tanta seguridad tiene el Estado chileno para resguardar nuestras bases de datos, tanto en infraestructura tecnológica como también en infraestructura legal? Sí. Para llegar a esto, porque si China lo está haciendo, si El Salvador lo está haciendo, probablemente otros países lo van a empezar a implementar, pero hay que tener un marco regulatorio robusto para que esta situación, cuando llegue, si es que llega, pueda ser implementado de forma óptima y no hayan estos baches o estas interpretaciones que puedan derivar a situaciones de complejo abordaje para lo legal, lo médico, o a nivel estatal, o a toma de decisiones políticas. De hecho, ni siquiera solamente, como ahora uno le puede dar acceso al navegador. Ahora, por ejemplo, está el Cloud Cowork, que tú le das acceso a tu computador completo. Puede abrir, cerrar programas, editar videos, hacer presentaciones por ti, organizar tus carpetas. Y uno dice, uy, qué maravilloso que me organicen todas mis carpetas y mis archivos, pero hay algo que estás dando a cambio de eso. Claro. O sea, alguien está, bueno, la herramienta se está metiendo, está teniendo poder sobre tus archivos, sobre tus documentos. Yo me acuerdo cuando se dio en Estados Unidos el caso de Aaron Swartz, el debate que fue a nivel internacional, el caso de Aaron Swartz, el tema de la digitalización, de cómo los parlamentarios, yo tengo grabado en mi mente, no recuerdo el nombre, pero la discusión que tenían unos parlamentarios en esa época del Internet era arcaica completamente, no entendían absolutamente nada. Entender que eran personas de 50, 60, 70 años en los 2000, o sea, ellos habían vivido otra época del mundo, ellos se crearon con la radio y el papel de diario, o sea, entender este aparato para esas personas que en ese tiempo tenían 50, 60 años, hoy en día tienen casi 90, 70 años, esos parlamentarios ya son de otra generación. Y a mí me parecía irrisorio las cosas que decían, sandeces, pero en esa época era normal porque había algo muy lejano. Y estos debates públicos, políticos, acerca de la inteligencia artificial, también es similar, me pasa algo similar que de repente escucho, no solo acá en Chile, ojo, aquí no estoy hablando de los parlamentarios en Chile, sino que estoy hablando a nivel mundial. Hay ciertas visiones del mundo que representan a ese parlamentario, a esa persona que hablaba desde la experiencia que ya no es parte de la realidad que formamos. Hoy en día tenemos que cuidar la protección de la identidad digital. Y esto no solo es importante que lo haga el Estado, o que lo haga la empresa, o que lo haga quienes manejan estos datos, sino que también es muy importante que lo haga usted. Existe una huella digital, un comportamiento digital. La inteligencia artificial va a poder ser capaz de categorizarlo a usted según cómo usted se comporta en Internet. Entonces le van a poder decir a usted, ¿ha visto Black Mirror? Cuando está esa cosita de los botoncitos negativos y botoncitos dentro de... No, y tú tienes un botoncito negativo porque algo malo hiciste en tu vida. Bueno, todos esos comentarios de odio que ha hecho alguna vez en Internet, la inteligencia artificial ya es capaz de analizarlo, y estoy casi seguro que ya tiene un perfil de usted de cómo es en Internet. Y quizás si es que usted lo único que hace es comentar de odio, hacer comentarios de odio, ya lo tiene catalogado como una persona que comenta odio en Internet. Y eso es importante, lo llevamos a ese lado, porque el odio en Internet es algo que tenemos que eliminar, pero es más que nada para entender qué es lo que ocurre con los datos, cómo los almacena la inteligencia artificial, cómo los procesa y la importancia que tienen a nivel de seguridad. Sí. Es tremendo. Es tremendo. No, sí. Sí. Es una cuestión que uno lo toma, yo me apasiono porque... Sí, no, sí, y a mí igual me pasa. Es superficial, como que la gente lo dice como, pero si da lo mismo, y yo me he escuchado, no, es que no da lo mismo, y es como, hay que hacer entender que no da lo mismo, y que son nuestros derechos, y que somos nosotros. Es como que no lo llevemos al plano digital, es como que usted viniera un día y me cortara un pedacito de dedo y se lo llevara.
y yo le dijera, oiga, pero si ese es mi pedacito de dedo. No, pero yo lo puedo usar. ¿Y por qué lo puedo usar si es mi pedacito de dedo? No. Eso es, a usted le toman un pedacito de su vida, un pedacito de su persona y lo utilizan. ¿Por qué? Porque se puede. ¿Por qué? Porque está en línea. Entonces uno tiene que entender cuando acepta los cookies. La letrita chica, cada vez que uno le hace clic a la cajita de que acepto, en realidad nada es gratis. Nada es gratis. Nada es gratis en esta vida. Si usted se diera cuenta y leyera de qué es lo que aceptó cuando aceptó unirse a Facebook, a Instagram, se sorprendería de una cantidad de cosas que aceptó. Incluso, por ejemplo, suscripciones a Disney. Hubo un caso de una persona que se suscribieron a Disney y que fueron a un parque temático, les ocurrió una situación y que para salvarse de la demanda, la empresa utilizó un punto que aparecía cuando se crearon la cuenta de Disney y anularon la demanda. Esto es real, búsquelo. Tremendo, ¿no? Si es, por eso se lo mencionamos, es algo que uno tiene que analizar, el tema de la protección de los datos. Bueno, la otra semana podemos hablar un poco, hay una noticia que está muy relacionada a lo que acabas de decir, que es en el contexto chileno, así que ahí podemos comentarlo. Perfecto, lo dejamos anotado la próxima semana para abordar aquel tema de la importancia de lo que significa, de las aplicaciones también que tienen dentro de nuestro espacio chileno, nacional, de cómo esto va a ir avanzando. Recordar, y lo volvemos a mencionar, hay una normativa legal que busca regular la inteligencia artificial en el país. Esperemos que eso también pueda avanzar, que pueda entender la importancia del tema de los datos, de lo que significa hoy en día para la industria, porque los datos son muy importantes para la industria. Libertad de datos hoy en día, libertad de acceso a datos es hoy en día beneficios económicos para empresas que trabajan con datos. Entonces, ¿hasta dónde les permitimos acceder a los datos? ¿Cuáles van a ser esos márgenes? Entendiendo que el mercado hoy en día está funcionando con datos. Algo que vamos a abordar más adelante. Profesora, estamos revisando parte de lo que es la semana, de lo que ha estado ocurriendo durante estos días, porque se ha iniciado un proceso bastante interesante a cargo de Genia. Muy intenso, pero también muy rico ha sido todo el proceso. Hemos tenido actividades, vamos recién el miércoles, pero se siente que ha sido infinito porque hemos tenido más de una actividad en las mañanas y en las tardes y en los campus. No sé si puedes ahí como... Por supuesto. Partimos con nuestro taller de perfeccionamiento docente y dimos 2 alternativas para las personas que están en Chillán y en Los Ángeles, para que pudieran hacerlo online, así que ahí ya tuvimos una muy buena experiencia trabajando con ellos en la primera sesión. Luego tuvimos charla, esta charla estaba pensada en el docente, por eso se llamaba Juguemos al gato y al ratón, ¿cierto? Esto de estarse persiguiendo de quién copió, quién usó, quién no usó. Luego tuvimos la otra charla que era para estudiantes, enfocada en más como en el mundo laboral, ¿cierto? ¿A dónde van a ir ellos y ellas cuando salgan a trabajar? Luego tuvimos la charla me parece que seguía la de gestión, y esta también fue muy interesante, sobre las máquinas. Esta fue hoy día en la mañana y en realidad terminamos todo con un poco reflexivo. Porque claro, existe mucho miedo de personas a que sean reemplazadas, a que las despidan, y es algo que ya sucede en muchos países, miles de despidos, y es importante que tanto las personas que trabajan como las personas que toman decisiones sepan sobre estos temas, porque el humano no lo vas a poder reemplazar así solamente con una máquina. Claro, y ahí, de hecho, aprovechando que estábamos hablando de noticias, habló el CEO de Nvidia hace unos días atrás, que dijo que como en todo proceso de cambio van a venir ciertas modificaciones, pero que a nivel de empleo en general la gente tiene que entender justamente que lo más probable es que no venga una máquina a reemplazar de forma masiva. Puede que en algunas instancias sí, pero lo que se va a ver en gran medida va a ser lo mismo que ocurrió en la época de Revolución Industrial. Las máquinas reemplazaron cientos de empleos, pero las personas que se quedaron los empleos fueron quienes sabían trabajar con esas máquinas. Hoy en día es lo mismo.
Vamos a venir a un proceso de cambio que estamos viviendo actualmente y que estamos atravesando, pero quienes se van a lograr quedar con esas posiciones van a ser quienes saben utilizar la inteligencia artificial. Por eso estos espacios de diálogo, por eso estos espacios de conversación y por eso estas instancias también para poder poner en perspectiva aquello. Sí. Bueno, las instancias que tuvimos más espacio para conversar, porque después de las charlas tuvimos los conversatorios, entonces parte del equipo está hoy día fue a Chillán y a Los Ángeles, justamente también para poder conversar, porque muchas veces en una charla no hay espacio como para tener estas instancias y de que el estudiante le diga al profe lo que piensa o la estudiante, entonces es necesario. Y luego tuvimos, bueno, la que sigue, debería salir la siguiente. Ahí está. Entonces tuvimos un conversatorio que fue pensado en estudiantes y era como, ¿por qué debo yo seguir aprendiendo? Que es una pregunta súper válida que se hacen los estudiantes, ¿por qué tengo que ir a la universidad en este contexto? Y fue bien interesante también. Y también tuvimos la versión docente, entonces esa fue, si no me equivoco, en la mañana. Si le puedes ir a la siguiente. Esa fue la de docentes y era en realidad como ¿por qué seguir enseñando? O cómo seguir enseñando en esta realidad nueva, en la que muchas personas que enseñan sí sienten temor a ser reemplazadas. Luego tuvimos el conversatorio de gestión y este fue muy rico porque se habló justamente de cuánto parte de nuestro trabajo es copiar y pegar y cómo entonces estas herramientas pueden venir a potenciar, pero hacer un uso responsable. Control C, Control V. Exacto. Y bueno, todo lo estamos dejando grabado y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que la gente después también pueda sentirse parte de las cosas que estuvimos haciendo. Control, dijo Homero Simpson. Sí, y aquí hay un poco tenemos un par de imágenes sobre lo que han sido estas actividades. Ha sido bien intenso. Ya mañana se relaja un poco, no tenemos ya tanto, estamos sí planificando hacer una sesión con las personas que están tomando los diplomas, porque ya hay varios y varias que están un poco atrasados, tenemos varios y... ¿Cómo? Atrasados en los diplomas. No, sí. Pues póngase al día, ¿cómo va a estar atrasado? Sí, hay varios, sí. Y los profes ahí nos escriben en la noche como, deme más plazo. Pero en teoría todo... Oiga, profe, espéreme, ¿cómo dijo? ¿Los profes pidiendo más plazo? Sí, siempre. ¿Cómo es eso? A ver, no, pero está bien. No, mire, me estoy empezando a poner nervioso. No. ¿Cómo dijo los profes pidiendo más plazo? Pero sí, somos todos humanos. Es como tragicómico esto. No, yo cuando pedí más plazo no me dieron más plazo, profe, no le dé más plazo. De hecho, estábamos pensando hacer una hora de ayudantía mañana en la tarde. Bueno, ahí sí, porque... eso es necesario. Pero es que no son solo para estudiantes y todos somos humanos. Por supuesto, no, está bien. Yo siempre he creído en la permeabilidad, así que entendemos la carga laboral que tienen los profes. Mucha carga laboral. Sí, tremendo. Era una bromita. Bueno, parte de lo que está ocurriendo ahora en estos días, ya lo sabe, las imágenes de lo que ha estado sucediendo, no solo acá en el Campus Concepción, sino que también en Chillán y Los Ángeles en torno a esta iniciativa que ha sido generada por GENIA. Profe, queremos agradecerle, por supuesto, como siempre, por estar con nosotros, por acompañarnos, felicitarles por lo que se ha estado generando. Hemos visto que ha tenido buena participación, no solo presencial, sobre todo sino online. Que también online. Sí, online. Sí, harta participación online. Sí, qué bueno que se logró también. Sí, ha sido muy interesante eso, poder conversar más con las personas de los campus. Y nosotros queremos invitarles a que estén atentos a lo que está ocurriendo en GENIA, llevar 990 seguidores. Mire, pronto a los 1000, ¿ah? ¿Se viene celebración de los 1000 seguidores? Parece que sí. 990, bien. Sí. Ha estado creciendo la comunidad de GENIA a través de las plataformas digitales. Ahí está entonces. El director me dice... ¿Dónde fue el espacio de...? Me dice Terra Puya, ¿no se llama? Terraza Puya. Terraza Puya, sí. Bueno, sí. Ahí estaba. Quería que lo dijera, me insistió varias veces, así que... Bueno, señor director, cumplí con su
Sí, con su petición. Vamos a estar haciendo más instancias en Terraza Puya. Sí. Ahí está, entonces, perfecto. Ahí está la respuesta exclusiva para nuestro señor director que insistentemente estaba solicitando que lo mencionara. Queremos agradecerle, directora, por estar con nosotros en esta jornada. Muchas gracias. Queremos, por supuesto, también aprovechar la instancia de invitarles a ustedes a que vayan a seguirnos en nuestras multiplataformas. Nueva edición central de TVU. Hoy a las 20 horas estaremos abordando lo que ha estado ocurriendo con las escuelas protegidas, cómo avanza este proyecto en el Senado, lo que ha ocurrido acá en la región del Biobío en torno a los hechos de violencia en el Liceo La Asunción. Bueno, todo esto está dando mucho que hablar, se enmarca dentro de un contexto de violencia escolar, cómo somos los adultos y qué les estamos enseñando a nuestros niños, cómo está comportándose el mundo que nos rodea, qué estamos aprendiendo y qué es lo que estamos también repitiendo, qué es lo que hay que cambiar. Eso es algo que este tipo de situaciones nos invita a reflexionar y por eso queremos que esté atento también a nuestras multiplataformas donde estaremos abordando esta y otras temáticas. Nos vamos por la jornada de hoy, nos reencontraremos mañana, mismo horario, mismo canal. Que tenga una muy buena tarde. Chau, chau.